Esa es la última y quinta parte de este tema de ataques comunes de capa 2. Les quiero repetir de que aunque los 4 videos anteriores fueron hechos originalmente para el BSMCN, sí es muy importante que conozcan todos los temas. Si ustedes ya lo habían estudiado porque presentaron el BSMCN hace poco, les recomiendo que sí los repasen, que sí los practiquen, porque los temas en sí son idénticos en la parte de ataques comunes de capa 2. No se sientan confiados de que porque ya presentaron el examen ya lo saben. Yo les recomendaría que lo repasaran, sobre todo las partes de las configuraciones, qué es lo que hace el ataque, qué es lo que el que está atacando quiere hacer, cómo lo logra y exactamente con qué configuración se puede evitar. Como les comento, todo lo que se vio en esos 4 videos sí son parte del examen del CCNA de seguridad. Esta parte también se vio en uno de esos 4 videos, pero también es importante el recalcar exactamente qué significa un ataque a la cam table. Finalmente, en un ataque de este tipo, lo que quiere hacer el que está atacando es llenar la tabla cam del switch para que cada paquete que se envíe lo envíe hacia todos los puertos y no solamente en el puerto donde está a quien se debe de recibir. Si la cam table está llena, eso quiere decir que cualquier otra MAC address que aprende el switch tiene que borrar en su tabla en donde se encontraba el switch. Un poco más claro. Recuerden cómo funciona el switch. El switch va aprendiendo las MAC address y sabe en qué interfaces están, pero finalmente esa tabla es de tamaño finito y si se llena va a tener que perder información de ese tipo, de qué MAC address está en qué interfase, y entonces si recibe un paquete y no sabe en qué interfase está, lo que va a hacer es enviar ese frame hacia todos los puertos. Es bien fácil de hacer esto con una herramienta que se llama MACOF. Pueden buscarla en Google, MACOF, y la van a poder bajar y van a poder probarla. Ahora, cuando se hace este tipo de ataques, es muy fácil el saber que nos están atacando porque el performance de la red se va a ir muy abajo, va a haber pérdida de paquetes e inclusive en algunos switches se puede hacer que se reseteen. Para poder evitar ese tipo de ataques, lo que se utiliza es el Port Security, que lo vieron ya a detalle. Eso es la manera ideal y la única manera en que se puede hacer que ese tipo de ataques no aparezca. Entonces, es bien recomendable usar Port Security. La verdad es de que las grandes empresas tienen el Port Security siempre habilitado. Algunas nada más con una MAC address, algunas con 2 cuando tienen telefonía IP, porque finalmente en ese puerto hay 2 MAC address, la del teléfono y la de la PC. Y sí es bien común el tenerlo configurado y es bien recomendable que sí lo tengan configurado. Ahora bien, también hay otro comando que se puede poner en el switch que se llama en configuración global MAC espacio address table espacio notification, y lo que va a hacer es mandar un log diciendo que qué MAC address está aprendiendo. Entonces, si tenemos ese log, ese comando encendido, vamos a estar recibiendo logs cada vez de que haya una nueva MAC address en nuestra red. Se podrán imaginar que en una red grande podemos recibir bastantes paquetes, bastantes logs, pero puede ser una buena idea si tenemos un servidor de log para cuando haya un ataque de ese tipo saber inmediatamente en qué puerto es donde está el que nos está atacando. Otro tipo de ataques puede ser cuando alguien intenta mandar paquetes o frames, en este caso de capa 2, con una MAC address que no es la suya, es decir, puede utilizar la MAC address de un server para que el switch crea que en el puerto donde nosotros estamos mandando esos paquetes o esos frames, el switch piense que en ese puerto está el server y que todo el tráfico que vaya hacia el server nos lo manden a nosotros. Lo que estamos haciendo es cambiando la MAC address con la que estamos enviando los paquetes. La manera que Cisco nos dice que podemos evitar ese tipo de ataques es usar también por security con el sticky, es decir, con el sticky, si recuerdan, lo que va a hacer es de que el switch va a prender la MAC address y la va a poner como por security que nada más esa MAC address en particular puede estar en ese puerto. La verdad de las cosas es de que esto jamás lo he visto
configurado en la vida real porque requiere de mucha administración. Aquí estamos suponiendo que quien se conecte en un puerto nunca se va a conectar en otro puerto y que en ese puerto en particular nada más va a estar esa PC siempre. Si lo ponemos configurado así, lo que va a pasar es de que si alguien llega con una laptop, se conecta ahí y al día siguiente se conecta otra laptop en ese mismo puerto, el puerto se va a pasar a Air Disable y ya no van a poder usar ese puerto hasta que vaya el administrador y cambie la configuración de la MAC address. Entonces, aunque sí es cierto que de esta manera podemos evitar este tipo de ataques, en la vida real no es tan práctico. Se requiere de mucha administración. Este tipo de configuración con el sticky suena bien, por ejemplo, configurarlo en donde tenemos los servidores, que rara vez vamos a cambiar los servidores, o si tenemos, por ejemplo, puras PCs de escritorio y sabemos que en ese puerto nada más debe estar esa PC y que si alguien llega con una laptop y quiere usar ese puerto, sabemos que no va a funcionar. En ese tipo de ejemplos sí podemos usar el port security con el sticky. Si no, la verdad es de que no es tan recomendado usar este tipo de seguridad, menos de que sepamos nosotros mismos toda la administración que va a estar detrás si lo hacemos de esta manera. Ya les he comentado varias veces de que un puerto se puede configurar de modo span, y lo que significa el modo span es de que ese puerto va a estar recibiendo tráfico de otros puertos. Ahora, ¿por qué un switch se puede configurar de esa manera si finalmente nos pueden atacar así? Es decir, alguien que sepa cómo configurar este tipo de cosas se puede meter al switch y decir que todo el tráfico que pase por ese switch lo mande a su puerto de LAN y así puede estar viendo todo el tráfico. Bueno, la verdad de las cosas es de que en la red a veces se requiere de configurar puertos span. Los ejemplos comunes es cuando tenemos un IDS. Cuando veamos la parte de IPS vamos a ver lo que es un IDS y un IPS, pero básicamente lo que es un appliance que recibe todo el tráfico de la red y lo analiza. También podemos poner sniffers que nos pueden ser de mucha utilidad cuando estamos haciendo troubleshooting de la red, y hay algunos appliances que también lo utilizan como el WebSense. Entonces es un hecho que un switch debe de podérsele poner puertos de spam para ese tipo de cosas, pero claro que los que saben pueden usarlo para hacer cosas malas en la red. Vamos a entrar a un switch y vamos a configurar un puerto como spam para ver qué configuración es. Van a ver que es muy sencilla. Este es un switch de capa 2. Nos vamos a ir a configuración global y el comando es monitor session y después nos va a pedir un número. Después nos va a decir si es el destino o la fuente. La fuente va a ser lo que queremos monitorear, entonces le podemos poner source y nos va a preguntar la interfase, y por ejemplo queremos monitorear todo lo que pase por la interfase fase Ethernet 01. Este comando está diciendo quiero monitorear todo lo que pase por la interfase fase Ethernet 01. El comando para decir dónde vamos a estar recibiendo ese tráfico es igual con el monitor session. Tenemos que usar el mismo número y aquí en lugar de source le vamos a poner destination, y supongamos que en la interfase fase Ethernet 02 vamos a tener un sniffer o vamos a tener el WebSense o vamos a tener un IDS. Entonces básicamente es un comando para decirle qué tráfico queremos monitorear, y el otro comando el decir en qué interfase lo vamos a estar monitoreando. Entonces en la fase Ethernet 02 vamos a estar recibiendo todo el tráfico que se envíe y se reciba por la fase Ethernet 01. El que esté conectado en la fase Ethernet 01 ni cuenta se va a dar que en la fase Ethernet 02 todo su tráfico también está pasando por ahí, se está mandando ahí. Nada más lo que hay que cuidar es de que el número sea igual. Monitor session. Podemos tener hasta 2 sesiones dependiendo del switch. En este caso, en este switch nada más podemos tener 2 sesiones. En algunos se puede, creo que 4, en algunos 8. Pero en los pequeños este es un switch de 8 puertos, entonces es el switch más pequeño de Cisco.
es un 2960. 2940, perdón, es un 2940. Entonces en este 2940 nada más podemos tener hasta dos sesiones de monitoreo o de span, como le quieran llamar. Estos fueron los comandos que vimos. Como les comento, son muy sencillos. Nada más es el entender que el que diga destination es donde vamos a conectar el sniffer el IDS, y el source es lo que queremos monitorear y que el número sea el mismo. Fuera de eso, realmente no tiene gran ciencia el configurar un puerto como span. Lo último que vamos a ver en este tema es lo que Cisco llama Cisco Identity Based Networking Services o IBNS. Básicamente, este framework, como le llama Cisco, es para ayudarnos a que dependiendo de quién se conecte a la red es a lo que va a tener acceso. Ahora, los productos y protocolos que se pueden usar en el IBNS son varios, pero los que nos vamos a enfocar para este examen es IEEE 802.1x, un servidor Radius y el protocolo EAP o Extensive Authentication Protocol. La parte de configuración ya la vimos en alguno de los videos anteriores de seguridad en equipos de capa 2, y básicamente, como les comento, aunque la configuración ya la vieron, aquí nos vamos a enfocar un poquito más en cómo funciona, y créanme, es algo muy sencillo. Bueno, lo vamos a ver de una manera muy sencilla, lo vamos a ver un overview, que es como nos lo pide el CCNA de seguridad. ¿Qué beneficios nos da IBNS? Que puede autenticar tanto usuarios como appliance. Appliance o devices pueden ser un teléfono IP, puede ser un access point, puede ser cualquier cosa en la red. Ahora bien, dependiendo del usuario, la red va a ser tan inteligente en saber a qué recursos puede estar. Por ejemplo, puede poner a un usuario en particular en una VLAN en particular. No importa en qué puerto de red se conecte, gracias a IBNS lo que va a pasar es de que lo va a poner en la VLAN que debe de estar ese usuario. Por ejemplo, si el usuario es de RH y se conecta en un puerto en el piso 1, lo va a poner en la VLAN de los de RH. Si se conecta en un puerto, por ejemplo en el piso 3, debido a que va a poner su user y password, se va a dar cuenta el switch que debe de estar en la VLAN de RH y no en otra VLAN. Otro beneficio que nos da es de que trabaja a nivel puerto de switch, entonces puede, si las credenciales no son correctas, puede simplemente apagar el puerto hasta que alguien entre con las credenciales adecuadas. Y otra cosa importante es de que soporta varios tipos de autenticación, vamos a ver algunos más adelante. Así es como funciona básicamente el protocolo 802.1x. Primero lo que debemos de saber es qué elementos existen en la autenticación. Primero está el cliente, que se le llama supplicant. Es importante saber que al cliente se le llama supplicant. Después tenemos al switch, que es el authenticator. Además de un switch puede ser, por ejemplo, un access point. Un access point puede funcionar también como authenticator. Y tenemos finalmente un servidor Radius, y a este servidor Radius se le llama Authentication Server. Es bien importante el entender que jamás va a haber una comunicación directa entre el cliente y el Radius, o entre el supplicant y el Authentication Server. Siempre es por medio del Authenticator. Como les digo, puede ser un switch, puede ser un access point. El primer frame lo manda el cliente y es un frame de tipo EAPOL. EAP es el protocolo de autenticación, la O significa over y la L LAN, entonces es EAP over LAN. Básicamente lo que va a hacer el Authenticator cuando recibe este paquete es pedirle las credenciales al cliente. El cliente le va a mandar sus credenciales, que puede ser un usuario y password. El switch o el Authenticator le va a mandar al Authentication Server las credenciales. El Radius en este caso va a decir si es válido o no, le va a avisar al Authenticator, el Authenticator se va a dar cuenta, y el Radius también le va a mandar a qué va a tener acceso, en qué VLAN debe estar ese cliente, etcétera, y esa información la configura en el switch automáticamente
y después le dice al cliente que ya puede accesar a la red. Es bien importante para el examen el saber los tres términos, el Supplicant Authenticator y Authentication Server. Es importante también saber que el frame de EAP-OL lo manda el cliente al switch o al access point o a lo que sea, que las credenciales las pide el switch, no las pide el Authentication Server, que el cliente se las manda al switch y no se las manda el Authenticator Server. Entonces, eso es lo importante para saber para el examen. Como comentario adicional, si se preguntan qué tantas empresas tienen 802.1x en su red, de las que a mí me han tocado trabajar, yo creo que entre el 10 y el 20% de las empresas utilizan 802.1x, es decir, no son muchas, y básicamente es porque sí se requiere bastante administración. También se requiere tener al servidor, pero además de tener el servidor, sí tienes que tener políticas de seguridad, el decir qué cliente debe tener acceso a qué, en qué VLAN debe de estar. Entonces todo ese tipo de cosas finalmente sí se requiere de un buen de administración y desgraciadamente muchas empresas, al menos aquí en México, no le dedican tanto dinero a este tipo de cosas. Entonces son pocas, como les comento, entre el 10 y el 20%, pero sí hay implementaciones de este tipo en México. Hablando del protocolo EAP, hay de varios sabores. Para el examen debemos de saber que existen al menos estos 5. La verdad es de que hay mucho más que estos. Pero tenemos el EAP MD5 que utiliza un mensaje de challenge de MD5. Tenemos el TLS o Transport Layer Security. Este fue creado por Microsoft y básicamente lo que usa son certificados. Entonces es una gran ventaja sobre MD5 el usar certificados, pero por lo mismo de que usa certificados, tienes que tener un servidor de certificados, etcétera. Entonces hace que la implementación sea más compleja y más cara. Tenemos el PAP, que la P al principio significa Protected, y puede utilizar ya sea tokens o el Microsoft Chat versión 2. Tokens se refiere a, no sé si les ha tocado que cuando tienen banca por internet ponen su user, su password y después tienen que usar un aparatejo que les da el banco que les da un número dinámico, ese es un token. Pero la verdad de las cosas es que en la vida real, hablando de redes, es muy raro ver el uso de tokens para este tipo de implementaciones porque es muy caro, tienes que tener un token por cada cliente. Entonces cuando se usa PEA por lo general se utiliza con Microsoft Chat versión 2. Está el EAP Fast, el Fast no es de que sea rápido, significa Flexible Authentication via Secure Tunneling y es muy parecido al PEA, pero la gran diferencia es de que no utiliza tokens o Chat versión 2, sino utiliza llaves compartidas, es decir, tiene que haber una llave entre el cliente y el servidor que sean idénticas. Y finalmente tenemos LEAP, L significa lightweight y eso quiere decir de que no vamos a tener tantas cosas, es un protocolo más ligero y básicamente lo que nos va a pedir es un usuario y un password. Ahora esa implementación es bien común verla en redes inalámbricas. Con esto finalmente concluimos esta parte de seguridad en elementos de capa 2. Les vuelvo a decir, es importante que aunque ya hayan presentado el SMSN, repasen todo lo que ya se vio ahí. Los temas son idénticos, es decir, el CCNA de seguridad sí nos pide saber por security, sí nos pide saber DAI, sí nos pide saber DHCP snooping, sí nos pide saber cómo proteger el spanning tree. Todo ese tipo de cosas también son parte del examen de CCNA de seguridad. Especulando un poco y a lo mejor si compran este curso mucho después de que salió a la venta, el BSMSN está por cambiar, estamos ahorita en octubre y probablemente en noviembre vaya Cisco a anunciar que cambie el BSMSN. No sería una sorpresa que quite la parte de seguridad en capa 2 sabiendo que ya está el CCNA de seguridad cubriendo esa parte. Cuando el BSMSN salió, que fue hace 3 años, el CCNA de seguridad todavía no existía. Entonces muy seguramente sí vamos a ver cambios en el BSMSN. Probablemente alguno de los cambios sea quitar la parte de seguridad, no lo sé, es mera especulación. Pero todos los temas que se vieron en estos 5 videos son parte del examen. El saber configurar es importante para el examen.
probablemente nos encontremos con una simulación de lo que vimos en alguno de estos 5 videos. La parte que me gusta de trabajar con switches, hablando de certificaciones de Cisco, es de que no existe el SDM, entonces todo es en la línea de comandos. Todos los comandos que vimos en esos 5 videos son importantes para el examen, como les comentaba, y también es importante no solamente los comandos, sino el entender exactamente qué estamos tratando de prevenir, cómo piensa el que ataca. Ahora bien, en la vida real es muy común el que las empresas no se preocupen por proteger su LAN porque confían, entre comillas, de sus empleados, pero la verdad de las cosas es de que sí es importante proteger la LAN porque puede haber ataques malintencionados que sean por medio de accidente, es decir, un troyano o cualquier cosa que pueda tomar alguna de las vulnerabilidades que vimos aquí. Como pueden ver, no es tan difícil el atacar una red de capa 2. Podemos bajar software como Yersinia o como el que vimos para atacar a la Cam Table. La verdad es de que pues son programas que son gratis en internet, que los puedes bajar y le pueden hacer mucho daño a la red. Si el administrador no está protegido, lo van a atacar, y si el administrador no sabe mucho de redes, ni va a saber qué está pasando en su red. Entonces, créanme que si ustedes son administradores de red, estos videos van a ser muy buenos para poder evitar ataques de capa 2. Si ustedes son consultores, pueden acercarse a sus clientes y ofrecerles el servicio de mejorar su seguridad en la capa 2. E insisto, eso es bien fácil de vender. Simplemente se bajan las herramientas, van con el cliente, le demuestran que los pueden atacar de una manera tan sencilla, y estoy seguro que sí les van a comprar el servicio de mejorar su seguridad en la capa 2.